Bien, queridos hermanos, hoy estamos, buen día a todos, o buenas tardes a la hora que se esté mirando esto, o buenas noches. Hoy estamos justamente con el segundo requisito. El primer requisito, recuerden, para ser discípulo misionero era el encuentro con Jesús, y un encuentro con Jesús vivo, de ojos abiertos y corazón palpitante. Hoy vamos a ver el segundo requisito, que justamente acá una amiga nos va a preguntar cuál es o qué es eso del segundo requisito. Padre, ¿qué es la Biblia? La Biblia, justamente de eso tenemos que hablar, ¿no? Porque la palabra Biblia significa los libros, sería como una biblioteca que yo tengo ahí a un costado, es decir, tiene de todo, libros pequeños, grandes, de distintos tamaños, de distintas formas. Entonces, la Biblia significa los libros, está en plural. Biblia quiere decir los libros. Entonces, ¿qué pasa ahí? Entonces nosotros tenemos en esto justamente 73 libros. Por eso es como una biblioteca. La Biblia es una biblioteca, un compendio, un resumen, una acumulación en un solo libro, los 73 libros. Entonces, creo que esto es para cuando por ahí nos pregunten otros hermanos o gente que no cree, nos va a decir, pero si Biblia es biblioteca nada más. Entonces hay que decirle, sí, es verdad, el primer nombre que se le da es porque es justamente como una gran biblioteca, esto es este libro que nosotros llamamos Biblia. ¿Mm? Pero, ¿cómo tendría que llamarse? Sagrada Escritura. ¿Por qué Sagrada Escritura? Porque Sagrada Escritura quiere decir, nos sirve para poder hablar con Dios. Padre, bien, la Biblia es un conjunto de libros sagrados, pero yo pregunto, o por ahí nos preguntamos, ¿qué es la palabra de Dios? Por eso ahí vamos, por ejemplo, a decir Sagrada Escritura, estamos diciendo que son escritos sagrados, escritos inspirados por Dios para poder justamente entender a Dios. Hay el santo justamente que tradujo todos estos 70 y pico de libros, los tradujo del griego y del arameo al latín. San Jerónimo hace ese trabajo tremendo, porque no saben lo que es ponerte a leer los textos en el original y traducirlo al latín, que en ese tiempo era el idioma del vulgo, sería el idioma del pueblo, por eso se llama vulgo al pueblo. Entonces, la primera edición de esto se llamó Vulgata, que quiere decir toda la traducción al idioma vulgar. La palabra vulgata viene de vulgar. ¿Cuál sería nuestro idioma vulgar, chicos? El castellano. El español no, porque yo no soy español. El castellano español o el castellano argentino sería, ¿no? Muy bien, Vicky, para hacer esa apreciación. Entender o discernir la Biblia, la palabra, la Biblia. Bien, acá van los consejos, ¿no? Porque de repente por ahí muchos hacen lo que yo hacía cuando tenía 14, 15 años. Yo me presté, un chico de mi cuadra, que era amigo, iba al seminario de Río Blanco, al seminario menor, y a él sí le exigían tener la Biblia. Me acuerdo que tenía una Biblia que se llamaba Nácar Colunga en ese tiempo. Y yo como tenía intención de conocer la Biblia, que agarré, le pedí prestado, y a veces me quedaba hasta las 3, 4 de la mañana leyendo desde el principio, como hacía todo el libro, hasta avanzar un poco. Así me quedaba todas las noches. Pero yo después cuando entré al seminario me di cuenta, es inútil leer así, porque no voy a entender algunas cosas, porque las cosas del Antiguo Testamento son más difíciles de comprender. Lo aconsejable, cómo comenzar a leer la Biblia, es con el Nuevo Testamento y sobre todo a través de los Evangelios. Y si querés algo que no te haga perder las ganas, busca el Evangelio de Marcos, que es el más cortito. Entonces, al leer un libro cortito, que es simple en su lenguaje, vas a tener más entusiasmo por conocer los otros libros.
En cambio, si empezás así como yo empecé, nunca terminaría, porque hasta que lleguen los evangelios ya vas a pasar por muchas cosas que a lo mejor no edifiquen tu fe. Porque hay que conocer del pueblo antiguo, de la historia antigua, de la historia universal, y uno empieza después a dudar. Gracias a Dios yo tuve profesores que me ayudaron a entender así como lo estoy explicando, así me enseñaron, y entonces fue para mí sencillo. Por eso acá es importante el tener idea de la historia de la salvación. Creo que todos los que estamos aquí hemos hecho la confirmación. Y todos los que hacen la confirmación tienen la historia de la salvación. Pero andá a saber si nos acordamos. Porque muchas veces no nos acordamos. No sé cómo pasaron su confirmación si no sabían eso. Pero ahí está, ¿ven? De cosas que a veces aprendemos y no quedaron en la memoria porque no las vivimos. Eso es lo importante de esto, Matilde. Para leer la Biblia hay que leerla viviendo. No hay que leerla como un libro por pura curiosidad. Yo la primera vez... Es lo que me pasaba a mí antes, que no entendía nada, entonces la dejaba. En cambio, ahora, bueno, ya con esto voy a poder más entenderla. Te aburría, como que uno se aburre. No Claro, entendía no sé si porque- aburre. Para mí no era aburrido porque son No, historias las no del es Antiguo aburrido. Testamento. A mí me entusiasmaba, por eso me quedaba hasta las 4 de la mañana. Pero no iba a encontrar el objetivo de lo que ella me preguntaba. Porque ella me preguntaba cómo hago para meditar, para discernir la palabra. Es otro sentido de la lectura. Porque a veces uno puede hacer una lectura como si estaría leyendo cualquier libro, desde la primera hasta la última página. No lo entiendo. Claro, en cambio este libro se lee desde la mitad para atrás, para adelante. En cambio otros libros se leen desde la orilla. No sé, Padre. sí, Así como usted tuvo sus profesores que le enseñaron, ¿cómo podemos hacer nosotros para transmitir la palabra? bien. Yo creo que en primer lugar la Biblia tenemos que tomar de dos formas. Porque nosotros tenemos, ¿cómo diríamos? Acá tenemos textos que necesitan su interpretación y están en distintos géneros literarios. Por ejemplo, hay relatos, por ejemplo, hay novelas. ¿Sabían que hay novelas en la Biblia? Y todas tienen nombre de mujer, uno solo de varón. Ruth, Esther, Judith. ¿Ve? Ese género literario. Hay poesía, los salmos, hay libros sapienciales, hay evangelios, que es un género propio de la Sagrada Escritura, hay cartas. Entonces uno no puede decir que lo va a leer de la misma manera toda la Sagrada Escritura. Tiene que aprender a entrar en el contexto de lo que se está diciendo para poder meditar. Entonces yo tengo que ir a enseñar, como dice Facundo, si yo tengo que ir a transmitir esa palabra, primero tengo que familiarizarme. Hay un método que enseña la iglesia de hace muchos siglos, que se llama Lectio Divina. La Lectio Divina consiste, en primer lugar, hacer una lectura. Por ejemplo, tenemos la lectura del día, que son unos cuantos versículos. ¿Qué hacemos ahí? Tenemos que familiarizarnos con el texto. Y yo creo que familiarizarse con el texto quiere decir que voy a leer el texto para que dice. ¿Se entendió hasta ahí esta primera parte? Porque hay gente que yo a veces digo, Dios mío, esta persona o sabe mucho o directamente inventa. Porque da una lectura y dice que ya está dando explicaciones. Para mí yo no soy capaz de hacer eso. Es leer, primero familiarizarse con el texto. Te voy a preguntar una cosa, Oscar. ¿Te gustaría salvarte? Sí, padre. Bueno, hay que alzarme un vaso de agua. Padre, ¿y cómo vivimos la palabra? Por eso, pero todavía no hemos terminado esta primera parte. Por eso vamos a esta y ahí hacemos el enganche con lo que vos estás preguntando. Porque yo le decía, en la lección, la primera parte es familiarizarse con el texto. Porque ¿cuál era tu pregunta? ¿Cómo vivimos con la palabra? Por eso, ahí ya estamos viviendo, porque hacemos
una lectura para saber qué dice el texto. Esa es la primera lectura de ese texto, ¿no? La segunda lectura de ese texto sería para ver qué palabras puedo entender de todo eso que leo. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Porque el primero es leer todo el texto e ir familiarizándonos. Después hacer una lectura ya más detenida e ir viendo qué parte de ese texto me llega más. Cuando hago esa lectura, que pueden ser varias también, porque a lo mejor en la segunda lectura que hago no me llega algún texto, lo vuelvo a leer o así 3, 4 veces hasta que algo de eso me cae. Puede ser una palabra o puede ser una frase nada más. Y después de eso, entonces hay una segunda respuesta, ¿no? La primera es lectio, la segunda es meditatio, que quiere decir meditar algún texto, alguna palabra o alguna frase. Vamos bien al segundo paso de la lección. Tercer paso es oratio, que es hacer oración con lo que yo he meditado. ¿Se va entendiendo? Por ejemplo, Dios me dio una palabra. Yo soy el buen pastor. Entonces yo hago una oración. Jesús es mi buen pastor. Él me conduce a la vida, por ejemplo. Hacer una oración así. Pero ya es con mis palabras, transformo la palabra que escuché o que leí. ¿Se va entendiendo? Sí. Ese será el tercer paso. El cuarto paso es contemplación. Es cuando ya esa palabra está incorporada en mi vida y cada cosa que me sucede me está haciendo alusión a eso. Es decir, ya puedo contemplar en lo que veo, en lo que hago, con quién estoy, eso que ya he vivido. A todo esto ya hice como 7 o 10 lecturas del mismo texto. Por eso es una persona temeraria la que abre la Biblia o la liturgia cotidiana, se pone a leer y ya quiere explicar. Para mí es temeraria porque usa la palabra, no la leyó, no la meditó, no hizo oración con esa palabra y menos aún la contempló. Entonces ahí se respondería a lo que vos nos preguntabas. Porque ella nos decía cómo discernir. Y eso, ahí uno puede hacer el discernimiento, ahí uno puede hacer lo que es justamente poder después. No solo lo que decía él también, cómo la llevamos. No es como estudiarse una cartilla, que ahora han salido, vieron, para los chicos que están en cuarentena. Es hacer leer las cartillas y nada más, que a veces uno puede entenderla o no. Porque una cosa es lo que entienda la maestra del texto y otra cosa es lo que vaya a comprender el chico. Entonces, esto también, por eso en la Biblia necesita muchas lecturas. Buenos días, Padre René. Cantar los salmos, ¿es leer la Biblia? A ver, creo que tenía que ser al revés la pregunta. ¿Se puede orar con la Biblia? ¿Se puede orar con la Biblia? Y yo creo que sí. Ahí yo iría a los salmos, que por excelencia son canciones. A ver, acá capaz que alguno se sienta así como decepcionado. Los salmos no son cantos sagrados primero. A ver, algunos de ustedes en su juventud, en lo que se llama rock nacional, ¿qué canción se acuerdan? Una de León Gieco. No sé, yo me acuerdo que bailaba tanto mi hermano. ¿Qué dice? Solo pido a Dios. Claro, pero ¿qué decía? Solo le pido a Dios que el mundo, que esto y esto no me sea indiferente, aquello. Sí. Bueno, los salmos han comenzado siendo cantos del pueblo, que cantaba el pueblo. Así que nosotros a veces caemos en la tentación de querer hacerlo súper sagrado, cuando en realidad han surgido del mismo pueblo. Por eso es que el pueblo lo sabía, porque eran canciones populares. ¿Entienden o no?
porque nuestro rock nacional justamente iba desde ahí, desde contar episodios de nuestra vida, porque León Gieco cuando compone esa letra la hace en un contexto de persecución, de encierro y de todas las cosas y de muerte quizá. Entonces era como decir, yo le voy a pedir a Dios que a pesar de todo lo que pase, no pierda la fe, pueda seguir confiando en Dios. ¿Mm? Y hay así varias canciones del rock nacional, que es de nuestras canciones populares, que hablan de una realidad. O el tango mismo. ¿Mm? Sí, hay Varios tangos que, canciones. o zambas a veces, que nos hablan de nuestra realidad. ¿Entienden? Así que por eso se puede orar, porque se convierte en canción. Por eso vos querías como que primero canción y no. Vamos desde lo que ellos hacían. ¿Mm? Es decir, ahí puedo convertirlo en oración. Padre, María y la palabra de Dios. María y la palabra de Dios podríamos ir a la Anunciación directamente. Porque ahí la primera palabra viene a María y le dice, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. María queda sorprendida y le dice, bueno, le dice que va a ser madre. Y ella cuando le dice que va a ser madre, que va a tener un hijo, le dice, ¿cómo puedo yo tener un hijo, ser madre, si yo no convivo con ningún hombre? Y entonces le dice, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por eso el niño será santo y será llamado Hijo de Dios. Y María acepta, pero cuando le da una clave de que su prima Santa Isabel, en ella se ha realizado algo que era imposible, porque ella era estéril y anciana. Una persona anciana sabemos que no puede, una mujer anciana no puede tener hijos, y menos si es estéril. Pero la anciana y estéril estaba de 6 meses, entonces María fue a comprobar esto, y ahí ella ya llevaba la palabra de Dios en su seno, porque la palabra se hizo carne en María, es decir, el que era la palabra de Dios desde la eternidad, se hace, digamos, hombre, se hace humanidad en el seno de María Santísima. Por eso cuando ahora, desde el lunes que viene, después de Pentecostés, comencemos de nuevo a rezar el ángel, ya no vamos a rezar el Regina Cheli, vamos a decir, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, para recordar que la primera que vive la palabra y la recibe es María Santísima. Así que es hermoso eso que dijiste, porque hace ver de que María siempre hace su aporte. Por eso alguna vez dijeron, ¿no? Le dijeron a Jesús, feliz el pecho que te amamantó, felices los senos que te llevaron. Y él se da vuelta y le dice, no, más felices los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Y no es que no la valoraba su madre, sino de que estaba diciendo que su madre fue la primera en escuchar y vivir la palabra. Así que esto nos sirva para descubrir cómo un discípulo misionero puede vivir la palabra, pero tiene que dar estos pasos en el orden de preguntas que ustedes han hecho. Así que ojalá que les sirva a todos los misioneros, a los catequistas, para poder ayudar. Y que hagamos una oración con la palabra de Dios, si quieren, y vamos a pedir que, sobre todo algo que nos llene de su gracia, de su amor. Vamos a ir a los salmos, como decía Margarita, o tenía algún salmo para cantar, Margarita. El Salmo 33. A ver, ¿qué dice el Salmo 33? Bendeciré al Señor en todo tiempo, y mi boca no cesará de alabarlo. Mi alma se enorgullece en el Señor, que lo oigan los humildes y se alegren. Prueben Qué bueno es el Señor, hagan la prueba y véanlo. dichoso aquel que busca en el refugio. Prueben qué bueno es el Señor, Hagan la prueba y véanlo. dichoso aquel que busca en el refugio. Engrandezcan conmigo al Señor, ensalcemos todo su nombre. Yo busqué al Señor y Él me dio
me libró de todos mis temores. Muy bien. Qué bueno. Ahora te pediría que hagas oración con eso. Bueno, vamos a hacer. Pero ¿qué dirías a partir de eso que cantaste? Una oración que siempre pidamos a Dios. Que siempre... Porque fíjate lo que dice, bendeciré al Señor en todo tiempo. No solamente cuando estoy feliz, sino cuando estoy triste, cuando estoy preocupado. Cuando estoy enferma. Segundo dice, mi boca proclamará siempre su alabanza. Ayer se acuerdan el tema de la alabanza en la Eucaristía, ¿no? Alabar como Cristo alabó desde la cruz. Y después dice que oigan los humildes y se alegren. Claro, porque así todo el mundo puede saber que Dios escucha. No solamente le escucha a los grandes, a los poderosos, sino que le escucha A todos. a todos. Y después dice, ensalcen conmigo al Señor, exaltemos su nombre. Ensalzar quiere decir poner en alto. ¿Mm? Y por otro lado dice, Él me respondió y me libró de todos mis temores. Cuando uno ora, cuando uno alaba, va perdiendo los miedos. Ojalá que el Señor nos ayude y nos bendiga a todos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.